Hola, soy la doctora Lobo Márquez y hoy tenemos como invitado al doctor Eduardo Perna, que es jefe del Departamento de Insuficiencia Cardíaca e Hipertensión Pulmonar del Instituto de Cardiología de Corrientes y actualmente es el segundo vicepresidente de la Federación Argentina de Cardiología. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto estar acá en Tucumán. Un gusto que nos visites. Bueno, gracias. Bueno, la idea de que estemos reunidos hoy es para conversar un poco de una nueva terapia que se implementa en los pacientes con insuficiencia cardíaca, sacubitrilo/valsartán, y un poco conversar con vos, a ver si nos puedes transmitir tu experiencia del manejo de esta droga en la práctica diaria. Después del estudio Paradigm, que todos conocemos, el beneficio que demostró esta medicación sobre enalapril con respecto a puntos fuertes como sobrevida, hospitalización, mortalidad, descenso de hospitalizaciones, aumento de sobrevida. Quería saber tu opinión de si existe un paciente ideal para poner esta medicación basada en los criterios de inclusión del Paradigm, o si existe un paciente fuera de ese concepto de ideal que el trial demostró, en los cual también podamos ampliar el uso de esta terapia. Sí, digamos que el estudio Paradigm está basado específicamente en una población de pacientes inicialmente considerados como pacientes ambulatorios que tendrían que estar en una condición de estabilidad, es decir, manejados en forma externa, no hospitalizados, y que tengan que tener una medicación estable, tenían que ser tolerantes a los IECA particularmente, y característica principal era que pertenecían fundamentalmente a la clase funcional 2. Los criterios de inclusión eran clase funcional 2 a 4, el grupo de clase 4 era muy pequeño, el grupo de clase 3 era un grupo también relativamente más pequeño, es decir, fundamentalmente eran pacientes que vemos habitualmente en la práctica diaria de manejar pacientes con insuficiencia cardíaca y no necesariamente el grupo de pacientes específicamente visto en las unidades de insuficiencia cardíaca. O sea, quizás antes de que derivarlo en una unidad específica de insuficiencia cardíaca, el paciente que uno ve todos los días y que está estable y que está en clase funcional 2, con deterioro de la función, porque eso es importante tener en cuenta que hablamos de pacientes con fracción de eyección menos de 40%, digamos, y menos de 35% en la segunda etapa, pero fundamentalmente disfunción sistólica, que es el grupo claramente establecido, que no tenían que estar descompensados, que tenían que tener una medicación habitual y que tenían que tener algún indicador como una elevación de los péptidos natriuréticos de la insuficiencia cardíaca. Ese es el paciente Paradigm, el paciente ideal al cual se refiere la mayoría de la evidencia que proviene de este estudio, ¿no es cierto? Fuera de este paciente ideal que se nos planteaba después que el estudio salió, se publicó y todo hablábamos del paciente ideal, empezamos a discutir mucho esta idea de una clase funcional estable para decidir poner o no la medicación, esta nueva medicación. ¿Vos crees que existe una clase funcional estable como para poder decidir o no hacer una optimización de terapia, o en realidad todos estos pacientes tienen cierto grado de inestabilidad más allá de la evaluación clínica que uno hace por la clase funcional? Sí, yo creo que el concepto de estabilidad fue desafiado por el estudio, porque inicialmente el estudio muestra que los pacientes, este grupo que estamos hablando, no están exentos de riesgo, es decir, son pacientes que tienen una alta tasa de mortalidad, que la mortalidad fundamentalmente que se ve en los pacientes en condiciones estables, como por ejemplo puede ser la clase funcional 2, es la muerte súbita, que esta muerte súbita ocurre fundamentalmente en la primera parte de la evolución después del ingreso al estudio, es decir, durante el primer año. Entonces, realmente desafía el concepto que teníamos de estabilidad. Quizás uno podría hacer una equivalencia, en vez de hablar de paciente estable en clase 2, quizás deberíamos cambiar a pacientes en clase 2 con un riesgo intermedio a alto. ¿Por qué? Porque la estabilidad, como la entendemos nosotros, es el paciente que no tiene evidencia de congestión. Entonces aquí no estamos hablando de eso. Estamos buscando otros indicadores. Un paciente en clase funcional 2 mantiene un alto riesgo de tener eventos y eventos a corto plazo. Entonces, una intervención debería demostrar efectividad en ese corto plazo, y esto lo hizo el Paradigm, porque particularmente si uno analiza las curvas de supervivencia que se observan cuando vemos el efecto del sacubitrilo/valsartán, en el primer año el mayor efecto se observó en la reducción de la muerte súbita.
Y la muerte súbita representa la mayor proporción de causas de muerte en paciente de clase 2. Es decir, en esta intervención temprana, ya un paciente que clínicamente está estable, pero que tiene un riesgo que no es bajo, ya estamos evidenciando que podemos reducirle el mayor problema que tiene. Y si analizamos por el contrario el efecto sobre las tasas de hospitalizaciones, la tasa de hospitalización se reduce a partir del año. Entonces, el mayor efecto en estos pacientes es en el primer año sobre muerte súbita y a partir del primer año en reducción de la insuficiencia cardíaca. Entonces, quizás la pregunta es, ¿estamos analizando bien la estabilidad cuando pensamos en un paciente en clase funcional 2? Entonces hay que recurrir a herramientas adicionales, como puede ser, por ejemplo, la estratificación de riesgo. Una de ellas, y que se evaluó particularmente en el estudio Paradigm, es la estratificación de riesgo del estudio MAGIC, que es un gran metaanálisis que incluyó muchos pacientes con insuficiencia cardíaca, y lo que vieron es que independiente del quintilo de riesgo que te indica el Score MAGIC, es decir, pacientes de bajo riesgo, de riesgo intermedio, los pacientes de alto riesgo, que claramente tienen, como lo dice su definición, tienen distintos riesgos, hay un efecto positivo, aún en el grupo de bajo riesgo. Entonces, incluso en este grupo uno puede salvar hasta 3 pacientes tratados con sacubitrilo o cambiados de enalapril a sacubitrilo en el grupo de bajo riesgo y hasta 7 pacientes en el grupo de alto riesgo. Es decir, realmente hay un impacto aún en una población estable de alto riesgo y de bajo riesgo. Si salimos del mundo ideal del Paradigm, probablemente en la práctica diaria ya nos empezó a pasar que estamos utilizándolo en una población ya distinta a este mundo ideal. Tal vez uno de los primeros puntos que me gustaría ver tu opinión es este tema de la clase funcional 2 que recibió diurético, pasó a clase funcional 1, pero sigue siendo estadio C del American College, American Heart, en donde pareciera tener ya un riesgo independiente aunque no tenga los síntomas de clase 2, porque muchas veces eso llevó a una subutilización tal vez de sacubitrilo valsartán pensando que ese paciente al no tener clase 2 no tenía un riesgo. ¿Qué opinas de ese tipo de pacientes? Sí, yo creo que la experiencia inicial del Paradigm sirve para buscar extender la protección a pacientes quizás menos sintomáticos. Y particularmente creo que el paciente con insuficiencia cardíaca es un paciente que a lo largo de su historia varía bastante. Entonces, un paciente que estuvo en clase funcional 2 o 3 y que recibió diuréticos, ya esa acción está indicando que ese paciente tiene mayor riesgo que el paciente quizás que está en clase 2 y que no necesita diuréticos. Entonces, conceptualmente, el hecho de tener que instaurar un tratamiento a un paciente por sus síntomas ya hace que ese paciente no lo consideremos en clase 1, sino es un clase 2 mejorado con un tratamiento, una intervención particular. Entonces, me parece que conceptualmente hay que tenerlo como un paciente que está en clase 2 y no que mejoró a clase 1. Desde este punto de vista, sería un candidato para iniciar este tipo de tratamiento. Los beneficios en la historia que hemos visto del manejo de la insuficiencia cardíaca siempre empiezan en una población específica. En una época con el consenso empezó en pacientes clase 4, después bajamos a clase 3, después a clase 2-3, disfunción ventricular sintomática, post-infarto. Entonces, en este momento nosotros estamos en una etapa en el cual sabemos en el paciente estable, ya hemos extendido a otras poblaciones que seguramente lo analizaremos en un momento, pero hay que pensar que el paciente que tiene mínimos indicios de cambio de su situación clínica, como esto, de que en algún momento se descompensó, o el paciente, otro paciente muy similar, es el paciente que se hospitalizó, se fue de alta, está bien, y ahora lo viste en clase 1. Pero no, ahora está en clase 1, pero quizás hace 15 días estuvo descompensado. Entonces, ¿cuál clase funcional es la que vale? ¿Es la que vale hoy que está compensado, o es la que vale hace 15 días que estaba descompensado? Creo que siempre hay que mirar el paciente desde el punto de vista del mayor riesgo. El mayor riesgo se le imprime el peor escenario. Okay. ¿Y qué opinas de los pacientes que vienen con falla cardíaca de novo o los pacientes que vienen naive de terapias, ya que esta población está representada, tal vez no en un alto porcentaje, pero sí en algunos estudios y subanálisis de sacubitrilo valsartán, demostrando tal vez un beneficio semejante? ¿Eso nos habilitaría que podamos ampliar el uso en este tipo de pacientes? Sí, particularmente no hay que olvidar que el estudio Paradigm
fue un estudio muy grande, pero fue el primer estudio y tenemos muchos estudios disponibles. Tenemos el estudio Titration con más de 500 pacientes, tenemos el estudio Transition y el estudio Pioneer, que juntaron 1800 pacientes en los dos estudios. Es decir, ya hay una población más extendida en las cuales surgen datos adicionales, y particularmente uno de ellos es el paciente naive, el paciente sin tratamiento. ¿Cuál era el cuestionamiento que teníamos? El cuestionamiento ¿era seguro empezar sacubitril/valsartán en pacientes que no tenían ningún tratamiento antes? Entonces, esa respuesta se logró gracias a estos ensayos, que demostró que iniciar directamente sacubitril/valsartán es seguro. O sea que no es un problema de limitación porque aumenta el riesgo de hipotensión, porque aumenta el riesgo de hipercalemia. Tenemos algunas medidas que debemos tomar en el paciente que no recibe medicación, pero hoy en día, porque no tenga previamente IECA o un bloqueante receptor de angiotensina, no lo excluye de que pueda ser iniciado directamente con sacubitril/valsartán. Así como el otro paciente que está entre medio de los dos, que es el paciente que tiene dosis baja. El paciente que tiene dosis baja, también hoy en día estamos habilitados para evitar la necesidad de aumentar primero el IECA para después cambiarlo, una cosa que de un punto de vista práctico uno dice, no suena muy lógico, en cambiar la droga y titular la nueva droga, ¿cierto? Que sería la estrategia que se podría aplicar. Bien, o sea que tenemos ya el concepto de que podríamos empezar sacubitril/valsartán en pacientes que no vienen con terapia previa o en pacientes que tienen baja dosis de las terapias de modulación neurohormonal convencional. Y dentro de este grupo el tema del beta bloqueante, que es por ahí lo que más ruido hace, ¿no? Uno tiene la idea que el beta bloqueante tiene que estar en dosis máxima porque es la que demostró beneficios, sobre todo con el carvedilol. ¿Vos crees que podríamos, bajo este mismo concepto y habiendo ya algunas evidencias a favor de que no necesariamente tendríamos que tener esa conducta terapéutica para lograr beneficio, que podríamos empezar con sacubitril/valsartán sin subir la dosis a una dosis óptima de beta bloqueante? Sí, yo pienso que hoy en día el sacubitril/valsartán vendría a ocupar el lugar del IECA. Entonces, lo más sencillo es pensar que vamos, en un paciente sin tratamiento, que vamos a hacer el mismo tratamiento que haríamos si le vamos a poner un IECA, nada más que en este caso, en lugar del IECA, vamos a usar sacubitril/valsartán. Es decir, la titulación de drogas, sabemos que el beneficio se logra con las dos o las tres drogas básicas, incluyendo los antagonistas de los receptores mineralocorticoides, logrando dosis máxima de los tres. La manera de hacerlo es lo que dependerá del arte del médico tratante. Entonces, uno diría, como un ejemplo, un paciente que está muy taquicárdico y que tiene una tensión arterial, digamos, relativamente estable, pero no una presión alta, digamos, entre 100 y 120, quizás uno trataría de titular un poco más rápidamente el beta bloqueante que el sacubitril/valsartán. Pero un paciente que tiene mejor presión arterial y no tiene una frecuencia cardíaca tan alta, podríamos hacer lo inverso, es decir, titular primero, pero siempre tratando de que entren los dos al tratamiento. La droga que uno puede utilizar mucho menos son las que no tienen evidencias, como por ejemplo pueden ser los diuréticos, los nitratos, otros vasodilatadores, antagonistas cálcicos, es decir, ese tipo de drogas no tendrían lugar como terapia inicial. Pero el juego entre las dos va a depender un poco del perfil clínico. Pero no tenemos que esperar obsesivamente a que el paciente logre primero la dosis máxima de beta bloqueante para después agregarlo o para después titularlo. Uno puede hacer una titulación alterna de cada una de las drogas. Independiente de cuál método utilizamos, creo que el punto fundamental es pensar que las dos tienen que llegar a la máxima dosis tolerada. Es decir, llegar a una titulación máxima con sacubitril/valsartán a expensas de no titular un beta bloqueante cuando uno podría hacerlo, no es un tratamiento adecuado. El tratamiento adecuado sería tratar de llegar las dos a la máxima dosis tolerada, que es la recomendación habitual. Y bajo ese concepto, ¿qué opinas que se escuchó por ahí con la idea de ampliar el uso o lo que nos pasa en la práctica diaria, que uno a veces lo piensa, bajar un beta bloqueante para poner un poco más de sacubitril/valsartán? O sea, esa situación, ¿qué te genera? ¿Vos cómo lo ves? Bueno, esa quizás es una situación más difícil. Digamos que de un punto de vista, digamos, práctico, porque quizás no hay tanta evidencia del manejo de reducir la dosis para ponerlo. O sea, una cosa es que pensemos en dosis baja y dosis alta y titular el otro.
uno podría aceptar que para el inicio en un paciente que mantiene tensión arterial, digamos, muy límite, que es el paciente que vemos en los consultorios de insuficiencia cardíaca, que son pacientes en una situación diferente de la que se ve en un consultorio específico, mejor dicho, en un consultorio general. Son pacientes muy particulares. Uno podría decir, bueno, voy a bajar transitoriamente el beta bloqueante para introducir el sacubitril valsartán y evitar una hipotensión ortostática, pero con el objetivo de después volver a titularlo. Eso quizás personalmente puedo aceptar como una estrategia válida, pero no de bajarlo para no subirlo. Entonces, ahora, si el paciente desarrolla hipotensión, quizás las opciones son pensar en cómo utilizamos las drogas. Entonces, por ejemplo, si vamos a utilizar sacubitril valsartán en un paciente que está con la tensión arterial en el límite y queremos usar el beta bloqueante, evitar la superposición de las drogas. Entonces, uno dice, bueno, voy a utilizar el sacubitril valsartán, por ejemplo, desayuno y merienda, y voy a utilizar el beta bloqueante a la siesta y a la noche, cosa de evitar la hipotensión arterial que produce el beta bloqueante, que no se junten. Esa sería una estrategia. La otra estrategia, que nosotros la usamos, yo diría bastante, en ocasiones bastante frecuentemente, es el considerar otro beta bloqueante. ¿Por qué? Porque el carvedilol por allí induce un poco más de hipotensión arterial que el metoprolol o el bisoprolol, y sabemos que la evidencia es similar para los tres. Entonces, no sería ilógico pensar que si estamos con dosis muy baja de sacubitril o valsartán y con dosis muy baja de un beta bloqueante hipotensor, en la posibilidad de cambiarlo a otro beta bloqueante, cosa que nos permita titular el beta bloqueante y titular el sacubitril o valsartán. O sea, siempre el objetivo es lograr la mayor dosis posible de las dos drogas. Plantearía en función de lo que estamos conversando entonces que habría una estrategia individualizada. Tenemos que ver cada situación en particular, la presencia o no de congestión, la posibilidad de retirar diuréticos si no hay congestión para favorecer la titulación, y qué estrategia, según estos criterios, vos plantearías con pacientes que vienen hipotensos, con baja dosis de las terapias convencionales. ¿Habría una forma en particular de iniciar sacubitril o valsartán, un poco basado en el estudio titration, para ver si tu opinión con respecto a regímenes acelerados o más lentos, baja dosis, alta dosis, qué estrategia plantearías para esta situación? Yo creo que vos dijiste la palabra, digamos, justa de cómo se deben utilizar estas medicaciones, y yo lo resumiría que la estrategia tiene que ser individualizada para un objetivo final común que hablábamos recién, que es lograr la dosis máxima. Entonces, la estrategia individualizada depende de todas esas cuestiones que vos estás planteando. Entonces, el titration evaluó dos estrategias de titulación, una estrategia más rápida y una estrategia más lenta. Una estrategia de cambio cada 3 semanas de tratamiento contra una estrategia de una titulación muy rápida, basada, y es muy interesante el titration, porque el titration estaba basado en el criterio médico, no estaba basado en un criterio predeterminado de que tenía que tener esta presión y si tiene esta presión bajar, sino que era una situación más del mundo real. Y independiente de las dos estrategias, o de la estrategia que se utilice en una titulación rápida o una titulación lenta, lo que se observó es que la misma cantidad de pacientes lograban los mismos objetivos en tema de dosis alcanzada, de dosis máxima, de persistencia de dosis. Es decir, la mitad de los pacientes a las 10 semanas lograban 200 miligramos cada 12 en una población amplia de pacientes con insuficiencia cardíaca, la habitual que tenemos. Entonces, sabiendo esto, uno puede decir, hay una estrategia intermedia, que es la que más se usa, que es la de titular cada 2 semanas. Eso sería digamos, la media. Pero nosotros podríamos elegir en un paciente que está con la presión arterial relativamente baja, siempre pensando que nosotros iniciamos el tratamiento en pacientes por encima de 95 o 100 milímetros de presión arterial, ¿no es cierto? Pensar que pacientes que tienen una tensión arterial menos de 110 a 120 y que no están tomando medicación, por ejemplo, o que vienen de una descompensación muy reciente, o que estaban con dosis altas de diuréticos, podemos utilizar la estrategia de una titulación más lenta, pero empezando con dosis baja. Obviamente, dependiendo también de la dosis de IECA que tome, ¿no es cierto? Si un paciente que tome dosis altas de IECA no necesita empezar con una dosis baja.
Y la dosis baja, cuando hablamos de dosis baja, la recomendada es de 50 miligramos cada 12 horas. No podemos hablar de dosis inferiores porque no ha sido testeada en particular. No podemos hablar de dosis de dar una vez 50 miligramos al día porque la efectividad de la droga es de administración de 2 veces al día. Es decir, lo ideal es empezar 2 veces al día 50 miligramos y esperar un lapso de 2 a 3 semanas para titular en esta población. Ahora, si el paciente tiene o una dosis alta de IECA, que ya venía tomando, o tiene más de 110, 120 de presión arterial sistólica, uno ya puede empezar con una dosis más intermedia, que es de 100 miligramos cada 12 horas, o si empezamos con la de 50, utilizar la estrategia de titulación rápida, que es la que vamos a aplicar particularmente en esta población, los pacientes que ya venían tomando droga a una dosis intermedia o alta de IECA. Es decir, cualquiera de las dos es válida, pero la estrategia tiene que ser individualizada, pero al final es similar para todos. Después del Pioneer, pareciera que nos habilita a usar sacubitril valsartán en pacientes compensados en la hospitalización después de una descompensación reciente. ¿Es segura este tipo de estrategia? ¿Nos da tranquilidad el Pioneer para empezar a la droga en pacientes hospitalizados? ¿Y qué beneficio nos da este intento de inicio precoz? Bien, yo creo que el Pioneer en particular vino a solucionar este problema, digamos que teníamos, que el Paradigm pedía que el paciente haya estado estable después de una hospitalización. Entonces, existe un periodo de tiempo entre una hospitalización y la inclusión al Paradigm que estaba entre 30 a 60 días, en los cuales uno decía, no sé si le puedo iniciar, tengo que esperar que haya pasado mucho tiempo. Entonces el Pioneer lo que vino a evaluar específicamente era, como decíamos al principio, el tema de si era seguro iniciar un tratamiento con sacubitril valsartán temprano. No buscábamos ya efectividad en sí, sino seguridad. Y eso lo demostraron tanto el estudio Transition como el estudio Pioneer, que utilizar el sacubitril valsartán en pacientes, incluso hay criterios diferenciales del tiempo de estabilidad, es decir, uno pedía 24 horas sin diurético y el otro ya pidió que no tenga diuréticos endovenosos. Lo que sí es importante es que el paciente esté 24 horas sin inotrópicos endovenosos o vasodilatadores endovenosos. Entonces, uno en esa condición ya tiene que pensar en la posibilidad de iniciar el tratamiento. ¿Cuál es el beneficio? El beneficio se demostró, por un lado, reducción rápida de los efectos natriuréticos, como subrogante de la severidad de la insuficiencia cardíaca, pero además, en un punto final secundario, se observó que una reducción de los eventos, y esa reducción se observa precozmente. El Pioneer tuvo una etapa final en la cual todos los pacientes, aún en la rama enalapril, pasaban a sacubitril valsartán, y se observaba el beneficio. El tema es, ¿para qué vamos a diferir un beneficio que podemos lograrlo precozmente? Entonces deberíamos iniciar cuanto antes se pueda el cambio o directamente comenzar con sacubitril valsartán en un paciente estabilizado después de la descompensación. Parece que tenemos demasiada información para usar una forma más genérica este tipo de droga. Entonces la duda o la pregunta final con la que quisiera que cerremos esta entrevista es por qué, si tenemos tanta evidencia de que es una droga buena en tantos escenarios distintos, incluso fuera ya del paciente ideal del Paradigm, ¿por qué no se implementa en la práctica diaria esta nueva terapia? ¿Por qué cuesta tanto el uso o salir de esa zona de confort que viene el médico y el paciente? ¿Por qué cuesta implementar una nueva terapia? ¿Qué opinas de eso? Yo creo que hay muchas razones. Las razones iniciales que veíamos hace un par de años era, digamos, la falta de información y de educación acerca de todo esto que discutimos hoy. Pero hoy en día creo que cada vez tenemos menos justificativos y aparece una figura que se ha discutido mucho en los últimos años, que es la inercia médica, la inercia de prescribir lo que uno siempre se siente cómodo de prescribir y no elegir una estrategia que quizás el hecho de tener que pensar que hay que titular, que hay que controlar las otras drogas, que hay que sacar el diurético y demás, hacen, como vos decís, que salga de la zona de confort y entonces muchas veces el médico, antes de elegir esa opción, elige la opción de mantener el tratamiento. Sin embargo, hay cosas que también se han visto que favorecen a la prescripción. Hay estudios que demostraron que si vos, en una misma población de insuficiencia cardíaca, utilizás estrictamente todos los criterios del Paradigm, quizás la tasa de prescripción puede ser del 35%. Pero si solamente quitas el criterio de que tenga que tener péptidos natriuréticos altos,
un pequeño detalle, o que tengan que tener dosis alta de IECA, eso aumenta el 60%. Entonces, conocer que hoy en día tenemos más soluciones de cómo implementar la estrategia, creo que va a favorecer el incremento de la prescripción. El problema de la baja tasa de uso es un problema mundial, y hay registros en Estados Unidos que muestran que aún habiendo una gran proporción de pacientes que son candidatos a recibir la droga, solo un pequeño porcentaje lo reciben. Pero lo que es peor, no es solo para el sacubitril o valsartán, es para el IECA, es para el ARA2, es para el beta-bloqueante, es para el antagonista terminal los corticoides. O sea, no es un problema solo de la droga, sino es un problema de quizás de cómo los médicos nos posicionamos para indicar y manejar estos medicamentos. Y si hay dudas, que lo derivan a tu consultorio. Yo te lo digo. Bueno, muchas gracias a todos, gracias Eduardo, y fue una muy buena entrevista. Gracias. Gracias.